a comenzar con este tema en el que la especial consideración pues habría que justificarla diciendo que estamos tratando de agentes químicos especiales que producen unos efectos especiales, ¿no? Posiblemente el efecto que más teme el ser humano en cuanto a las enfermedades. Como digo, frente al concepto que podríamos acuñar de agente químico convencional, con el resto de ellos, ¿no? Para nuestros efectos, los que no son ni cancerígenos ni mutágenos, los tóxicos para la reproducción están en espera, esperando que les toque el turno para entrar en este estadio, porque a nivel oficial no forman parte de la directiva de cancerígenos y mutágenos, y en el futuro lo formarán parte de la misma forma que del ordenamiento jurídico español, en forma de Real Decreto, ¿no? Lo integrarán en el 665. Para introducirnos en este tema, vamos a recurrir a un artículo que tiene un gran contenido técnico, un artículo precisamente del Reglamento de Cancerígenos y Mutágenos, el artículo 5, también el 3, que es relativo a la evaluación de riesgos, y el 4, que hace una breve alusión mucho más breve que la explicación que ha dado Ruth, a la sustitución, pero realmente es en este artículo 5 donde están fundamentados los principios y la estrategia a seguir. Cuando la evaluación de riesgos pone de manifiesto que puede existir un riesgo para la salud o la seguridad de los trabajadores y trabajadoras por exposición a agentes cancerígenos, pues la estrategia a seguir es la eliminación en principio del problema, que no siempre es posible, y subsidiaria a la eliminación, porque no se pueden eliminar muchos procesos de trabajo, sería la obligación de programar una sustitución, dice el decreto, siempre que sea técnicamente posible. No dice económicamente posible ni otro tipo de condicionantes. Técnicamente posible. Siempre que lo sea, debe ser sustituido. Y además de la sustitución, cuando esta todavía no es posible, pues hay que intensificar el control, y el control que en principio pasaría porque el proceso industrial se desarrollara en un sistema cerrado, sin posibilidad aparente real de exposición, y como principio general intentando mantener el nivel de exposición lo más bajo posible. De todas formas, y siempre que existan valores límites establecidos, pues como en cualquier otro agente químico, no se superará el valor límite en ninguna jornada de trabajo. Pero en esta otra aseveración, pues tenemos la primera señal de alerta, diría yo, de que estamos tratando con agentes químicos diferentes. Dice, en todo caso, la no superación del valor límite no exime del cumplimiento de todo lo anteriormente dispuesto. Esto no lo hemos oído para los agentes químicos convencionales, ¿no? Y añade que además hay que actuar con una serie de medidas de protección que enumera el decreto, y que, bueno, yo he seleccionado unas cuantas, las que de mayor interés: limitar las cantidades, limitar el número de expuestos, delimitar y señalar zonas, y la utilización, cuando corresponda, de protecciones colectivas e individuales. O sea que este sería un poco la estrategia para abordar esta situación, ¿no?, de la exposición a cancerígenos con posible riesgo para la salud y la seguridad. Esta definición que veis es de primero de higiene industrial, es lo primero que hemos leído todos alguna vez cuando empezábamos a estudiar la higiene industrial, ¿no? Valores de referencia para los agentes químicos que cumpliendo determinadas condiciones y estando por debajo de ellas día tras día durante... Bueno, esto que veis, pues no es válido, no es exactamente válido para el caso que nos ocupa, para los agentes químicos cancerígenos y mutágenos. Y también nos van a ser relativamente familiares unas expresiones que voy a poner ya, que marcan la especificidad de este tipo de valores.
hemos oído muchas veces que el estado de los conocimientos, el estado de la ciencia actual, no permite identificar niveles seguros que nos protejan de la acción de los cancerígenos a ciencia cierta. Esto lo hemos oído. También hemos oído que, por supuesto, mantener la exposición por debajo de un valor límite determinado no permite evitar completamente el riesgo. Aquí está la segunda pista. Dice, no permite evitar completamente el riesgo, lo que quiere decir es que quedan riesgos residuales que no están controlados, no están evaluados. Bueno, pues la estrategia que hay que seguir en este caso es la que se ha utilizado siempre en la evaluación de riesgos. Evaluar los riesgos residuales y gestionarlos adecuadamente. O sea, esta es la salida que queda, no queda otra. También hemos oído esta otra información, ¿no? Que la relación entre la exposición y el efecto, entre la exposición al agente cancerígeno y el cáncer, pues es una relación estocástica o probabilística, ¿no? Que mientras para los agentes químicos convencionales, pues sabemos que según aumenta la concentración, la dosis, el efecto, la gravedad del efecto, la intensidad del efecto aumenta incluso de forma exponencial, la famosa curva dosis-efecto exponencial. Pues en este caso que nos ocupa, en el caso probabilístico, la gravedad del cáncer no varía, es el cáncer y, bueno, aquí no entramos en consideraciones de la situación anatómica, ni de la morfología del tumor, ni del pronóstico, no, aquí si se produce el cáncer lo vamos a considerar como un hecho y va a ser lo que dependa de lo que está relacionado con la aparición es la probabilidad, es decir, es de la exposición, de la intensidad de la exposición, lo que va a depender es la probabilidad de que se produzca el cáncer. Perdonen por el lío, ya en las frases se me pierde. Pero vamos, se entiende perfectamente, ¿no? La relación probabilística de la concentración depende de la probabilidad. Ayuda a entender esto, las diferencias, el modo en que son establecidos los valores límites. Para los valores límites convencionales, pues se suele actuar en general a partir de los datos obtenidos en experimentos con animales, donde se les somete a diferentes dosis y se observa cómo varía la respuesta de un determinado efecto. En nuestro caso podría ser el cáncer, no el efecto, y suelen seguir una curva dosis-respuesta sigmoidea, que no es más que la representación acumulativa de la curva de Gauss, ¿no? Bien, pues para facilitar la comprensión, existe una línea de regresión de Prodi a partir tomando determinada, es un argumento matemático, ¿no? Que la curva sigmoidea se transforma en una recta para que nos viene bien ahora. Y también existe un punto que se determina experimentalmente, llamado Noael, es el nivel sin efecto observado, por debajo del cual no se produce efecto, por encima del cual sí. Y este punto constituye un umbral que nos asegura que respetándolo entraríamos en el campo de la definición de primero de higiene que yo decía antes, ¿no? Y este umbral permite que con carácter general nos referimos a él como PODES, son las siglas de punto de partida, el punto de partida para el establecimiento de un valor límite, siglas inglesas, como las del Noael, que no las variamos para no entrar en controversias incluso con las traducciones, ¿no? Respetamos los términos originales. Bien, pues este punto de partida, en este caso particular el Noael,
aplicándole un determinado factor de incertidumbre relacionado con la calidad del estudio, con el número de especies involucradas, con la similitud entre la especie sobre el cual se está trabajando y las características de los humanos frente a ese determinado efecto, pues de ahí se establece un límite de exposición profesional. Este es, digamos, el camino normal del establecimiento, aunque luego se compruebe con estudios de campo, se valide el modelo y demás. Este es un poco el esquema general de trabajo del establecimiento de valores límites. ¿Nos es válido para los cancerígenos? Pues ¿realmente existe este no a él con los cancerígenos? Pues tradicionalmente no se ha admitido. Tradicionalmente se ha considerado que los cancerígenos no admiten un valor umbral. Es decir, quizás ayudados por una simplificación que se ha utilizado muchas veces para explicarlo, que dice, si una sola molécula de cancerígeno puede unirse al ADN y producir pues una despolimerización, un daño irreversible, ¿cómo vamos a admitir que exista un umbral si una molécula es menos que un umbral? Bueno, no deja de ser una exageración que puede valer para ilustrar determinados casos, pero es que este caso que se ha hecho que se ha ido considerando como general para los cancerígenos, que dice que no hay umbral, que esta recta pasaría por el 0,0, que no habría ninguna concentración a la cual estuviéramos seguros, ¿no?, frente a la acción del cáncer. Este concepto se ha aplicado, como digo, de forma genérica, cuando en realidad solo correspondía a los genotóxicos, que serían un mecanismo genotóxico, y en particular a un pequeño grupo de ellos, a los genotóxicos directos. Genotóxicos es un grupo muy importante entre los cancerígenos. De hecho, fíjese que como mecanismo de acción, el 80% de los cancerígenos de primera categoría en humanos siguen algún tipo de mecanismo que genera genotoxicidad. Pero esta estricta, digamos, explicación correspondería exclusivamente a aquellos compuestos que sí son capaces de ligarse químicamente de forma covalente al ADN y producir aductos. Es un tipo de enlace muy característico de este grupo, y a ligarse a producir estos aductos, estos compuestos, estos enlaces covalentes, y a estos sí, pero son, como digo, un grupo relativamente pequeño. Existen otras posibilidades que se van abriendo poco a poco. Ya la guía, en la revisión de la guía, habíamos introducido a modo de pista que los valores límites de exposición adoptados para los agentes mutágenos y la mayoría de los cancerígenos, esta mayoría de los cancerígenos era que le estábamos haciendo huecos a un grupo de ellos que no entraban exactamente. Pero además de este avance, que la guía le hemos estado trabajando a lo largo se nos alargó en el tiempo algunos años, en 2017, en diciembre, se aprobó esta directiva que enmienda o se adiciona a la directiva de cancerígenos que conocíamos hasta ahora, que tiene ya más de 10 años, de 2004 me parece que es, 2004, ¿no? Y que la enmienda se publicó en diciembre. Entonces, aquí mientras no sea oficial, no esté publicada, y con los avatares que hay en la Unión Europea, que lo mismo te la ponen patas arriba o tardan otros 10 años más, no habíamos querido prácticamente tocarla, pero sí habíamos observado que hoy puedo hablar con total tranquilidad. Además, se ha añadido el tercer párrafo, que para la mayoría de los agentes, la frase de siempre, la que nos asustaba, pero admite, estos son en los considerandos, para otros agentes carcinógenos y mutágenos sí es posible identificar unos niveles por debajo de los cuales no se espera que la exposición provoque efectos adversos. Esta modificación de la directiva no es sustancial, son poquitas cosas lo que toca en cuanto al cuerpo de la directiva. Lo que sí añade, me parece, son 10 o 12 nuevos valores límites, además de modificar
2 de los 3 que ya existían de los cancerígenos. Bien, pues en principio, si ves la lista de valores límites, no vas a notar nada. Quiero decir, van a aparecer como los mismos, con sus unidades, con sus... Pero en este tiempo yo he tenido ocasión de entrar a estudiar los documentos justificativos de los valores y veo que han entrado de lleno la teoría del SCOEL, que lleva desarrollando a partir del 2008 y que yo os voy a contar en unos momentos. Entonces, digamos que esta pobreza oficial en cuanto al reconocimiento de que avanzaba la ciencia, que avanzaban los estudios, pues bueno, de entrada pues se empieza a poner de manifiesto a nivel oficial, digo. Y vamos a considerar aquí 2 propuestas alternativas. La del SCOEL, que se ha mostrado totalmente exitosa, puesto que la vemos plasmada en la directiva, basada en el concepto modos de acción. Lo que trata es de identificar la mayor parte, cuantos más, entre los cancerígenos, el mayor número de umbrales, algunos reales, otros prácticos, pero que valen a efectos, y cuando no sea posible, digamos, establecer un umbral, en estos casos que no es posible, en estos casos que serán precisamente lo de los genotóxicos directos que yo comentaba, pues efectuará una evaluación del riesgo adicional, que queda, va a intentar evaluarlo. Y la gestión de riesgos dirá si acepta o no acepta un nivel determinado de riesgos. La cuestión es que lo que va a calcular es la probabilidad de que la exposición a un determinado agente químico durante una vida laboral pueda llegar a producir cáncer, la probabilidad de que se produzca. Probabilidad o, mejor deberíamos decir, exceso de probabilidad de que se produzca, porque existe una probabilidad de base, una pequeña probabilidad, pero que se evalúa en torno a un caso por 1.000.000, es decir, un riesgo de 10 a la menos 6, de 1 por 10 a la menos 6, de sufrir un cáncer atribuible a una sustancia sin estar profesionalmente expuesto a la misma. Se acepta como probabilidad de base un caso por 1.000.000 de expuestos, por 1.000.000 de no expuestos. Estábamos hablando de la probabilidad de base. Entonces, por tanto, lo que vamos a calcular son riesgos relativos, probabilidades o excesos de probabilidad sobre esto de base. Y además del SCOEL tendremos la de la AGS, es el Comité Asesor para Sustancias Peligrosas del Ministerio Alemán de Trabajo y Asuntos Sociales, que está basada en el concepto de riesgo. Concepto un poquito parecido a la parte del SCOEL que acabo de explicar, de riesgo adicional también, ¿no? Pero que actúa de una forma un tanto diferente, pues aplicando medidas que reduzcan el riesgo a una zona de mínimo riesgo ya considerado tolerable, ¿no? Como veremos, aplicando medidas también lo veremos. Bien, pues vamos entonces con la propuesta del SCOEL, que ya más que una propuesta se nos ha convertido pues, en una realidad, basada en el concepto modos de acción. Los modos de acción, en este caso, representan etapas críticas, etapas importantes en el desarrollo del proceso tumoral debido a la exposición a un agente químico, incluso en fases precursoras a la posible formación del tumor. Estas fases críticas, que si se eliminan o se minimalizan o se anulan de alguna forma, claramente disminuye la incidencia del cáncer, son las que van a ser identificadas, van a ser atacadas, vamos a intentar que no se produzca para bajar o anular estas incidencias. Por tanto, estos modos de acción permitirán establecer los valores umbrales. Cuando esto no sea posible, como ya adelantaba antes, pues se evalúa el riesgo y se extrapola a las bajas dosis en que se produce la exposición a los cancerígenos en el mundo del trabajo.
Bien, y entonces llega a la conclusión de que existen cuatro grupos un poco siguiendo esta línea de identificación del umbral. En principio considera compuestos genotóxicos como aquellos que son capaces de interaccionar con el material genético, con el ADN, y compuestos no genotóxicos. No actúan directamente, sino que pueden condicionar por la expresión de los genes o seguir mecanismos de oxidación o de otros mecanismos epigenéticos que hay que considerarlos aparte de los genotóxicos. Y dentro de los genotóxicos va a distinguir entre aquellos que actúan sobre el ADN y pueden llegar a producir mutaciones como origen del cáncer, y aquellos otros cuya genotoxicidad en principio es débil y solo es a nivel cromosomático, donde se puede producir pues fracturas en los cromosomas. Clastogenicidad es la propiedad de los daños a las estructuras, o aneuplodia, que es incluso modificar el número de cromosomas. Hay compuestos que pueden hacer esto, pero, como digo, la genotoxicidad es a nivel de los cromosomas. Siguiendo un poquito en la particularización, aquellos que actúan por acción directa son los genotóxicos directos. Estos el benzoapireno se une a una base nitrogenada del ADN y forma un compuesto, un aducto, que, bueno, en la replicación celular posterior pues se va a encontrar tremendas dificultades estéricas, químicas y de todo tipo para hacer una reproducción, digamos, celular adecuada. Un caso, el caso de los genotóxicos directos, casos dudosos, que son casos que no se ha podido establecer que realmente pertenezcan al primer caso, que la relación sea lineal. Se dan cuando en una misma especie aparece un cáncer en múltiples órganos o un cancerígeno produce cáncer en diversas especies, pues deja un poco confusa la información, ¿no? En este caso, atendiendo al principio de producción, se le va a mantener también en una situación especial. Y luego, un grupo que tiene mucha importancia, en el que se produce genotoxicidad, pero es como consecuencia de un primer hecho en el cual se produce una exposición dilatada en el tiempo, un efecto de irritación permanente, de inflamación permanente, en que el propio efecto irritativo o inflamatorio obliga a las células del tejido local a reproducirse de forma acelerada con fines regenerativos, con el fin de solventar esa irritación. Entonces es digamos, esta toxicidad secundaria, esta proliferación acelerada, lo que pueda llevar a errores en la replicación del material genético también, ¿no? Entonces, se sabe que evitando el proceso inflamatorio, el proceso irritativo, con unos valores límites determinados, pues también se va a cortar casi de raíz o de forma muy importante la incidencia de la aparición de tumores, ¿no? Entonces, este es un grupo, como digo, muy importante. Aquí están nada menos que la sílice y el formaldehído, junto con algunos otros, y se van a llamar umbrales de tipo práctico o tipo aparente, pero que nos valen perfectamente, porque a partir de estos valores umbrales vamos a poder establecer valores límites fundamentados en criterios de salud. Y, finalmente, pues bueno, los genotóxicos, los no genotóxicos, que admiten un umbral real sin ningún tipo de diferenciación con los otros. Bien, pues estos son los cuatro grupos a los que llega el SCOIL por medio de esta discriminación entre los compuestos cancerígenos, y afrontamos ahora cómo se actúa en la evaluación y la gestión del riesgo en cada uno de los cuatro grupos. Bien, en los dos primeros casos, cuando no existe umbral, se admite que la relación es lineal sin umbral. Adoptar este modelo matemático nos permite pues, hacer extrapolaciones a zonas de muy bajas dosis.
de riesgo muy bajo, que en realidad es el que se produce. Generalmente en la experimentación animal se puede trabajar, obtener valores con niveles de riesgo más altos, en torno al 10%. Se trata de establecer puntos seguros en la experimentación y extrapolar a estos valores tan bajos. Y la gestión del riesgo, en este caso, se lleva a cabo por el conocido principio ALARA-ESMA, las siglas inglesas, de as low, tan bajo como sea razonablemente posible, mantener la concentración tan baja como sea razonablemente posible. Y en los otros dos casos, pues, dado que hemos concertado una relación dosis-respuesta convencional, habrá un NOAEL a partir del cual derivaremos un LEP, y la gestión del riesgo será convencional, ¿no?, aplicando pues, una norma adecuada que dé consistencia a la evaluación, la norma N1689 de estrategia de muestreo, o una norma similar para dar, digamos, robustez a los cálculos. Bien, entonces, ahora les voy a presentar un ejemplo de cada uno de estos, un ejemplo característico, representativo. Por ejemplo, esto sin nublar el cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo produce un cáncer muy típico, el angiosarcoma hepático, casi exclusivo de la exposición, como el caso del amianto, ¿no? Muy exclusivo. En el que aquí se han podido incluso analizar dos metabolitos genotóxicos, estos dos compuestos con estos nombres, que son los causantes, en última instancia, de la genotoxicidad, del ataque al material genético, formando adductos del ADN. Este es el caso más estudiado y se han efectuado diversas evaluaciones de riesgos y todas son concluyentes, más o menos, que si la concentración de la exposición a cloruro de vinilo se mantuviera durante una vida laboral a un ppm, una parte por millón, se producirían 3 casos por cada 10.000 expuestos. Esto es lo que hay. Aquí en este caso no podemos decir, no, si mantienes no sé qué, no. Esta es una evaluación cuantitativa del riesgo residual. Es luego la gestión de riesgos la que puede decir, lo acepto o no lo acepto, me parece fatal, esto no es aceptable, esto es... Pero este es el estudio científico que permite establecer, digamos, este valor límite. Este valor límite que, por cierto, este estudio es el que se ha aprovechado para la nueva directiva. El valor anterior eran 3 ppm, 3 ppm en vez de 1 ppm, y lo ha rebajado a 1 ppm fundamentándose en este estudio. Caso de la acrilamida, que es un potente agente neurotóxico, es un cancerígeno multiorgánico y en diferentes especies. Hace prácticamente imposible una extrapolación adecuada al humano. En este caso, cuando la información es dispar, insuficiente, incierta, con carácter no permanente, hasta que se solucione, me sale la palabra, temporal, carácter temporal, se sitúa en el grupo B a este tipo de compuestos. En el caso de la acrilamida es tan tóxico, es tan neurotóxico, que se coge el valor protector de la neurotoxicidad como valor límite, 0,1 miligramos metro cúbico. En el caso del umbral práctico he escogido el formaldehído. Es un irritante de las vías respiratorias y produce tumores nasofaríngeos. La irritación mantenida en el tiempo llega a producir citotoxicidad, toxicidad celular, que es digamos, el requisito indispensable para situar a un cancerígeno en este grupo C. La toxicidad es secundaria, se comprueba que la dosis-respuesta no es lineal, o sea que todo lleva a situar el valor límite en 0,3 ppm. En realidad, este valor límite se
se desarrolló para proteger la membrana del ojo, la membrana ocular, que es la membrana más sensible de nuestro cuerpo frente al formaldehído, con lo cual si nos protege el ojo, nos está protegiendo el epitelio, las células epiteliares de la garganta, ¿no? Este es el... Y finalmente, bueno, y también aprovecho para decirles que el formaldehído, que hasta el año pasado tenía un valor límite de corta duración de 15 minutos, este año, un poco en consonancia con lo que viene, pues hemos modificado en el 2018, en el documento LEP aparecen este valor de 8 horas de duración, que quizás se entiende también que se corresponde con un cancerígeno como efecto crónico claro, además de mantener el valor de corta duración frente a la irritación aguda. Y el tetracloruro de carbono es un representante de este grupo D, en el que depresor del sistema central, sistema nervioso central, produce cirrosis y llegan a producirse tumores en hígado, pero se ha identificado un mecanismo en la peroxidación de lípidos como responsable del desarrollo final del tumor y siguiendo los estudios que han puesto de manifiesto que incluso en nuestro organismo hay un mecanismo inhibidor, se trata de alimentarlo y hace la forma de umbral, ¿no? Entonces, con este valor límite de un ppm se está protegiendo la toxicidad hepática. Entonces, como digo, este es... Y ahora, bueno, pues esto es nuevo con respecto a otras presentaciones que hemos hecho, que no nos atrevíamos a sacarlo como valores límites porque no eran oficiales. Hoy lo son. Estos son el nuevo listado de cancerígenos. En amarillo veis que los antiguos valores que existían en el anexo 3 del Real Decreto del 665 se han bajado tanto el de las maderas duras como el del cloruro vinilo, el monómero de cloruro de vinilo, y se mantiene el del benceno, que es muy antiguo, pero se considera que con este valor se protege la aparición de la leucemia. Como os decía, este es lo mismo, los he separado, pero me viene bien para explicar lo que quiero. Entrando en la documentación de estos valores límites, los que se han utilizado para establecerlos, pues vemos cómo ya se les ha asignado a cada sitio, a cada uno de ellos, uno de los 4 modelos del SCOEL. El B era la incertidumbre, el C es los prácticos, ¿no?, donde ven que se protege la irritación, en el caso de la sílice respirable cristalina, que por cierto ha entrado a formar parte de la directiva y del decreto 6.5, no con la vía que siguen el resto de compuestos cancerígenos, en el que llevan las frases H350, o bien son cancerígenos de primera 1A y 1B, son las formas de entrada a través de esa clasificación. En este caso ha habido que, porque la sílice es un producto natural, era difícil, no la considera el REACH, no la clasifica el reglamento CLP, pero saben que hay 2 formas de entrar a formar parte, digamos, del paraguas de la directiva y a través de la clasificación esta que comentaba, y cuando existen procesos de trabajo a veces complejos donde se sabe que positivamente que producen cáncer, pero no se sabe al final cuál es el último agente o cuál de ellos, pero interesa proteger de cualquier forma. Ha entrado como proceso en el que se genera sílice libre cristalina del proceso de trabajo y puede producir cáncer. A efecto nos da un poco lo mismo, ¿no? Me parece un buen resquicio. Bien, entonces, aquí estaban los diferentes modelos y vemos como pues, algunos de ellos permiten establecer umbrales prácticos, la mayoría de ellos, mientras que otros, los clasificados como As, en el grupo A, como los genotóxicos directos,
Pues para esto se ha utilizado una, digamos, evaluación cuantitativa del riesgo, ¿no? En el caso del clorovinilo, que ya veíamos, un ppm y el riesgo adicional son 3 casos por cada 10.000 expuestos, ¿no? Bueno, como veis, hay 4 de ellos, pero bueno, ya ha entrado a formar parte esta nueva forma de clasificarlo y de verlo. Tengo tiempo todavía, ¿verdad? Sí. Vale, bien, pues era simplemente, bueno, pues esto que acaba de salir. Para pasar a hablar de la propuesta de la AGS, que está relacionada con la misma solución que se adopta, parecida solución que se adopta para los cancerígenos genotóxicos directos. Aquí tienen un cierto carácter práctico que puede ser aplicable por parte de las empresas. Parece que en Alemania hay interés. Consiste en un continuo de concentración-riesgo establecer 3 zonas de riesgo. Una primera zona de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Y en los límites entre las zonas, pues se establece un llamado riesgo aceptable. La gestión de riesgos considera que es de recibo, que es aceptable tolerar una concentración, no, aceptar una concentración que produjese 4 casos por cada 10.000 expuestos. Aunque en este año, porque esto existe desde pues hace como 8 años o 10 años, en 2013 se fijaron unos límites que luego vamos a ver, pero a partir de, es que ya nos hemos comido la moratoria que había, y entonces en 2018 se considera riesgo aceptable 4 casos por cada 100.000 expuestos, A este riesgo aceptable le correspondería una concentración que denominaremos aceptable, viene a ser un valor límite en realidad. Y entre la zona de riesgo medio y de riesgo alto se establece un riesgo tolerable como aquel que produciría 4 casos por cada 1.000 expuestos. Sería una concentración tolerable. Por supuesto, para cada cancerígeno hay que establecer el valor cuantitativo de estas concentraciones tolerable y aceptable, que dependerán de la potencia del cancerígeno y de sus características físico-químicas. Y, bueno, ya a modo de ejemplo, estas personas de la AGS han establecido para el benceno, pues, por ejemplo, el riesgo aceptable para el benceno serían 0,2 miligramos por metro cúbico, y el riesgo tolerable 1,9 miligramos, la concentración tolerable sería esta, correspondiente a un riesgo tolerable y a un riesgo aceptable, ¿no? Y para el tricloretileno. En 2013, la gráfica posterior, veremos cómo están establecidos valores para 13 sustancias, me parece. Bien, ¿y esto cómo se gestiona? Vale, pues se gestiona intentando que, o sea, en el caso particular, en cada caso concreto, se establece la concentración en el puesto de trabajo, por ejemplo, y podemos ver en qué zona de riesgo estamos. Se trata de adoptar medidas para, en todos los casos, intentar bajar a la zona de riesgo bajo, ¿no? A la zona verde, digamos. Para ello, existen 19 medidas concretas, individuales, pero que son de estas características administrativas, organizativas, técnicas, de vigilancia de la salud y de sustitución. Estas 19 medidas se aplican, cada una de ellas, con intensidad variable. Con más intensidad y más prontitud en la aplicación, cuanto mayor sea la zona de riesgo en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, estando en la zona de riesgo alto, la medida de elección es la sustitución, la que se recomienda en todos los casos, siempre que se pueda, técnicamente posible, como tenemos establecido. Y,
Por ejemplo, cuando se trata de un cancerígeno inhalable, en la zona de riesgo alto estipula la utilización obligatoria de una mascarilla frente a ese tipo de agente. Mientras que en la zona de riesgo medio, solo cuando se producen determinados pasos, pero muy esporádicos, a la zona de riesgo alto, será obligatoria de la mascarilla, siendo optativa el uso, pero obligatoria proporcionar en la mascarilla a las personas. Y en la zona de riesgo bajo, pues no existe ninguna prescripción a cuenta de la mascarilla, ¿no? Como este ejemplo, pues de las 19 medidas existen informaciones, ¿no? Estos son los valores límites que se han establecido para la concentración aceptable y la concentración tolerable en estos casos, está en realidad fundamentada en el riesgo adicional que se produce. También todos estos valores han tenido en cuenta las probabilidades de base para cada uno de los agentes. Y, bueno, es una más. Yo creo que ahora que se ha hecho tan potente la del SCOEL, ¿no?, que se ha visto claramente aceptada, ¿no?, a nivel oficial en la directiva, se supone, y además que tiene un poco más de, digamos, proximidad a lo que se conoce y a lo que existe, que esta otra, que es más innovadora, parece que la del SCOEL, pues hoy en día se está aplicando, ¿no?, como vemos. Y, pues para ir terminando, dar 4 pinceladas de las dificultades que se encuentran para estas evaluaciones cuantitativas de riesgo, en qué consisten y cómo pueden realizarse. El problema que surge es que los datos que obtenemos provienen de la experimentación con animales, a los que se somete a dosis altas, a veces en tiempos cortos. La vida de las especies es corta en sí misma y en diferentes especies, ¿no? Y estos datos los queremos utilizar para extrapolaciones reales en humanos, donde en general las dosis son bajas, muy extendidas en el tiempo y con dificultades reales de medición por los bajos niveles que encontramos, ¿no? Entonces, hay que realizar una extrapolación a los niveles de exposición humana. Desde luego, los resultados que obtenemos en experimentación permiten fijar un punto de partida para la extrapolación, para realizar la extrapolación a dosis que llaman virtualmente seguras, ¿no? Y una dosis virtualmente segura en este campo se asocia con probabilidades de riesgo de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, que como veis está cercana a la que se consideraba de base, ¿no? 1 por 10 a la menos 6. Y bueno, pues si esta es una curva, esto es un dibujito mío, una curva se trataría, conocemos cómo es la curva, pero no en la cercanía del 0,0, ¿no?, por donde debería, y se trata de ver si esta unión del 0,0 con la curva real sigue una línea o bien es una curva a continuación de... Es decir, este es el último punto, el PO, donde debemos fijarlo con ciertas garantías para que podamos efectuar la extrapolación y podamos finalmente, si la extrapolación es lineal o es sublineal o supralineal, optar por un modelo del tipo A del SCOEL o del tipo B o del tipo C y tal, ¿no? Así se lleva a cabo una, digamos, dicho así de esta forma que lo cuento, una evaluación cuantitativa del riesgo. En la práctica se utilizan estimadores. Los alemanes, los de la AGS, han utilizado, en Europa en general, se utiliza mucho el descriptor T25, que calcula la dosis a la que se produce la aparición de tumores en el 25% de los animales en estudio. En general, este tipo de descriptores buscan el punto donde de repente hay un cambio importante en el aumento de la incidencia, ¿no? Y entonces ese lo consideran como punto seguro para la extrapolación. En concreto, el del 25 toma la aparición concretamente en el 25% de los animales.
y mucho más fiable la aproximación benchmark de la EPA, de la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana, es claramente superior desde el punto de vista técnico y científico. Pues aquí utiliza una curva con mucha información que permite trazar los límites de confianza de la curva, y el POD lo va a fijar en el límite inferior de confianza al 95% de una dosis de riego que considera 10%. Bueno, sin más, decirles que es bastante más fiable el dato que salga de aquí como punto de partida que el europeo, que habrá que hacerlo mirar. Y bueno, con esto acabo mi intervención y les doy las gracias por la atención que han mostrado. Muchas gracias.